estar juntos, Señor, de, Señor, poder emitir nuestras acciones de gracia, de Padre Celestial, de recordar que Tú has sido bueno en todo tiempo. Señor, durante la semana, hoy día, mañana, Tú seguirás siendo bueno, Padre Celestial. Ahora, Señor, ayúdanos, Padre, a poder escuchar Tu palabra, entenderla, abrir, Señor, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, ante la realidad, Señor, ante la cosmovisión de las Escrituras, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder practicarla, a no solamente ser oidores, Señor, como dice Santiago, sino también, Señor, hacedores de ella. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder recibir el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quisiera que fueran conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Hermanos, abajo hay otro salón que también lo arriendan los domingos de la mañana. O sea, hay unas personas, son 4 jóvenes que van a estar ocupando para que sepan más que nada lo que está ocurriendo. ¿Puede ser comerciales? Vamos a retomemos. Entonces hoy es el cuarto sermón de la serie de las iglesias del Apocalipsis, y como ya vimos hace 3 sermones atrás, empezamos con una introducción al Apocalipsis, ¿cierto? Y Alex nos llevó a este universo del Apocalipsis y nos explicó, ¿cierto?, las figuras que hay en medio de ella y cómo poder interpretarla. Y el sermón anterior estuvimos viendo, ¿cierto?, el contexto de la primera iglesia, la primera carta, ¿cierto?, Éfeso, y ya como título, ¿cierto?, Éfeso, la ciudad sombría, y vimos el contexto en el cual estaba sumergida la iglesia de Éfeso. Y algunas cosas que aprendimos la semana anterior. Recordemos, observamos que cada una de las iglesias, ¿cierto?, cada una de estas cartas contenían ciertos elementos que se repetían en cada una de las cartas. Un saludo a cada iglesia, un aspecto de la aparición del Señor a Juan en Patmos, una evaluación de la salud espiritual, palabras de alabanza o de reproche, o ambas, ¿cierto?, al mismo tiempo, o una de ellas, como era el caso de Filadelfia o de la Odisea, caso contrario, palabras de exhortación, promesas a quien salga victorioso, y un mandato a escuchar lo que el Espíritu del Señor dice. También aprendimos que cada una de estas cartas tiene una aplicación para cualquier iglesia local, ¿cierto?, en cualquier contexto, en cualquier tiempo. Son cartas que son para nosotros. Vimos también que la iglesia de Éfeso se situaba en una ciudad llena de idolatría, de perversión, inmoralidad, persecución de parte de romanos, ¿cierto?, y judíos. Y estaban inmersas también dentro de un montón de corrientes filosóficas, doctrinarias incluso. La iglesia de Éfeso iluminaba una ciudad sombría. ¿Por qué? Porque tenían un fundamento en las Escrituras dada por, en este caso, Pablo, Juan y Timoteo, que habían iluminado esta congregación, y ellos tenían que ser luminares dentro de la ciudad. Y aprendimos que nosotros también somos llamados a ser sal y luz en esta ciudad que es Santiago de Chile. Somos un pequeño foco, ¿cierto?, dentro de muchos focos de esta ciudad. Lo somos, hermanos. Tenemos que entender que sí lo somos. Nunca podemos despreciar lo que el Señor hace en esta congregación, porque esta obra es del Señor. El Señor está en esta congregación. Él tiene su candelero en esta congregación, y debemos rogar que no lo quite, sino que permanezca aquí. Entonces ahora vamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 2, y ahora nos vamos a concentrar básicamente en el versículo 2 y 3, pero vamos a leer el 1 también. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces vamos a profundizar en eso, en estos tres pasajes, perdón, en estos dos versículos, sobre todo en el 2 y el 3, porque el 1 ya lo estudiamos la semana anterior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama este sermón? Se llama la iglesia de Éfeso, trabajadora, paciente, defensora y sufrida. Todas esas características tenía la iglesia de Éfeso. Y las vamos a estudiar. ¿Cómo comienza el versículo 2? Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso que Él conoce sus obras. Aquí el Señor que está expresando uno de sus atributos, ¿cierto? Ese atributo sería su omnisciencia, ¿cierto? Que Él conoce todas las cosas. No meramente conoce las profesiones, los deseos y las buenas resoluciones de la iglesia, sino que Él conoce su trabajo, lo que ellos han hecho. Esta afirmación es correspondida para cada una de las iglesias. A cada una de las iglesias, si usted observa, le dice, yo conozco tus obras. O sea, cada una de ellas es observada por el Señor. En donde el Señor destaca en algunas de ellas lo bueno, o en algunas destaca lo malo, como es la iglesia de la Odisea. Entonces nuestro Señor nos dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Entonces recordemos que esta es una carta universal, ¿cierto? Es para cada una de las iglesias. Entonces Él también conoce nuestras obras. ¿Qué diría el Señor de esta congregación? Si Él escribiera una carta a la iglesia IBGS, Iglesia Bautista Gracia Soberana. Yo conozco las obras de la iglesia Bautista, Gracia Soberana. ¿Qué diría el Señor de esta congregación? ¿Cómo nos evaluaría el Señor? Pasa algo curioso en los alumnos cuando ellos se tienen que autoevaluar. Ellos toman solamente dos posiciones. O son muy autoflagelantes, se mutilan cuando se autoevalúan. No, soy el peor alumno del universo. Yo soy así, hermanos, conmigo. Yo me tengo que autoevaluar en el magíster y yo me despedazo, siempre me coloco un 5. Y mis compañeros son benevolentes con ellos mismos. Por lo general se colocan un 7. Y yo no les creo, obviamente. Pero a la hora de autoevaluarnos, los seres humanos toman esas dos posturas. O autoflagelantes o autobenevolentes consigo mismo. Pero el Señor es equilibrado. Es increíble que le dice las buenas cosas a esta iglesia. Les dice las buenas cosas, pero también le dice las malas cosas. Pero pensando en esto, ¿cómo tú evaluarías? ¿Cómo tú te evaluarías? ¿Cómo evaluarías las obras que has hecho? Pero hermanos, si esto no es por obra, esto es por fe. Esto no vale las obras aquí. Pero ¿cómo demostramos nuestra fe, hermanos? ¿Cómo dice Santiago que demostramos nuestra fe? A través de nuestras obras, ¿cierto? ¿Cómo demuestra una iglesia su fe? A través de las obras. Es imposible desligar estas cosas. ¿Qué pensaría Dios de nosotros, hermano? ¿Qué pensaría Dios de ti? Esta es una pregunta súper al callo. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de mí? Y sé que ustedes serían autoflagelantes, hermano. Lo sé. Sé que yo sería autoflagelante. Porque tenemos esa tendencia. ¿Seríamos elogiados o seríamos reprendidos? ¿O ignoramos, hermanos, que Dios conoce todo? Porque nos olvidamos de este atributo. Ojalá este atributo no existiera para algunos hombres. Nos gusta también este atributo. El Señor conoce mis necesidades. Pero en otro aspecto ojalá no existiera. Nuestras obras están delante de los ojos de Dios. En el libro de Proverbios dice que aún el Seol está ante la presencia del Señor. Por lo tanto, si el Seol está ante la presencia de Dios, ¿cuánto más tu vida, hermano? La iglesia IBGS está ante los ojos del Creador. Estamos ante su omnisciencia. Hebreos 4:13 dice que no existe cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta.
no nos gusta este atributo cuando dice estas cosas, no es bueno este atributo del Señor. Porque debemos dar cuenta de lo que hacemos. Y Él conoce todo. Conoce lo que hacemos en el baño, lo que hacemos en la cocina, lo que hacemos en nuestro cuarto, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos cuando vamos al trabajo, cuando calificamos a nuestros alumnos, cuando trabajamos en la oficina, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestras esposas. Él conoce todo. Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está aún en las tinieblas y con Él mora la luz. Arthur Pink dice lo siguiente en relación a este atributo. Acá solamente traje imágenes hoy día para poder representar lo que él explica. Ningún ojo humano vio a Caín, ¿cierto? Ahí estaba Caín matando a su hermano Abel. Nadie estaba ahí, pero Dios estaba presente, ¿cierto? Pero el Creador fue testigo de este crimen. Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda, ¿cierto? Ahí está Sara escondida, pero el Señor la vio. Acán, ¿se acuerdan de Acán? ¿Qué hizo él? No se ve muy bien, pero ahí está. Acán, ¿se acuerdan qué hizo? Él robó un lingote de oro, ¿cierto? Y lo escondió. Nadie lo vio supuestamente, pero el Señor lo vio, y por consecuencia de ello, Israel fue a Jai, que era un pueblo más pequeño que Jericó, y no pudieron triunfar. David tomó mucho trabajo, ¿cierto?, en esconder su iniquidad con Betsabé, ¿cierto? Ahí está David contemplando a Betsabé, y lamentablemente él pensó, ¿cierto?, nadie me vio, pero el Señor lo estaba viendo y Natán lo reprende. Y le dice, tú eres aquel hombre. ¿Se acuerdan? Y en las tribus que quedaban al oriente del Jordán se les dice, pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra Jehová y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Si pudieran los hombres despojarían la deidad de su omnisciencia. ¿Qué prueba esta de que la intención de la carne es enemistad contra Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ojalá, hermanos, los hombres piensan, ojalá este atributo no lo tuviera Dios, porque en el día del gran trono blanco, ¿cierto?, del gran juicio, serán escudriñados todos los corazones. Aún ahora el Señor conoce tu corazón, aún el Señor conoce mi impiedad y tu impiedad. Los hombres impíos odian esta perfección divina que al mismo tiempo se ven obligados a admitir. Con esto como evidencia, ¿cómo escaparemos de esta afirmación? IBGS, yo conozco tus obras. Pablo Navarrete, yo conozco tus obras. Posiciona tu nombre y luego la frase, yo conozco tus obras. Dios conoce nuestras obras, las malas, las buenas. Es increíble pensar que Dios mismo es quien destaca las buenas cosas de la iglesia en el Apocalipsis. Sabiendo que Dios mismo es quien nos observa, hermanos. Nuevamente hago la pregunta. ¿Cómo te autoevaluarías? Hermano, la Biblia misma nos llama a esto, a examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, podríamos decir como Salomón dice lo siguiente, Eclesiastés 9:7, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Tus obras son agradables a Dios. Iglesia, hermanos, de forma individual, debemos examinarnos debemos ejercitarnos en la autoexaminación, en la autoevaluación. Observar y criticar a la luz de la Escritura en nuestros caminos. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vernos tal cual somos, como un espejo, ¿cierto? Un espejo más profundo, y vamos viendo, ¿cierto?, nuestras grietas en la piel, nuestras imperfecciones, y realmente vemos que no somos tan bonitos como pretendemos ser. Excepto yo, que ustedes saben que soy muy hermoso. Eso lo dice solamente mi esposa, nadie más. Amén. ¿Qué dice Hebreos 10:24, hermanos? Veamos, esto es importante. No sé si lo hemos considerado, pero dice que debemos considerarnos los unos a los otros. ¿Para qué?
para estimularnos al amor. ¿Y qué cosa? Y las buenas obras, hermanos. Y las buenas obras. Considerémonos, ¿para qué? Para estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Estimular al hermano. Hermano, hagamos buenas obras. Hermano, hay necesidades en la congregación. Hermanos, hay una falta de evangelismo en la congregación. Hay una falta de enseñanza. Hay una falta... Hermanos, estimulémonos los unos a los otros. Si Efesios era una ciudad sombría, los efesios iluminaban esta ciudad a través de la luz de Cristo. Fíjense lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa. Vuestras buenas obras. Recordemos, Efesios, ¿cierto? En una ciudad sombría, iluminaban, ¿cierto? Pero iluminaban ¿cómo? Con sus buenas obras. Y así, esta gente, este pueblo perdido, glorifique al Señor. Glorifique al Señor. Observemos el mandato de Pablo a los Efesios. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Y este pasaje es clave porque nos está diciendo que ni siquiera nuestras propias obras son nuestras, sino que Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, como si nos pusiéramos en esas cintas del aeropuerto, ¿cierto? Que andan solitas, y el Señor te coloca ahí, ya, anda, solo. Anda. Yo te faculto para que puedas ir por esta senda. Practica las buenas obras porque el Espíritu Santo ha regenerado tu corazón y puedes hacer buenas obras. Si realmente has nacido de nuevo, realmente, hermanos, van a haber buenas obras en esta congregación. Si somos una iglesia bíblica, si somos una iglesia sana, van a haber buenas obras en esta congregación. Pero también es necesario autoevaluarnos. También es necesario decir si realmente estamos caminando en la senda correcta. Ahora no quiero, hermanos, no deseo que con esto que he dicho hasta aquí se autoflagele, porque después vamos a ver otro aspecto de esta congregación, que es súper importante, que es la paciencia. Una iglesia trabajadora. Una iglesia trabajadora. Fíjense en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu ¿qué? Tu arduo trabajo. Y en el versículo 3, más abajito dice, ya has trabajado arduamente, nuevamente, por amor de mi nombre. Y lo repite el Señor, ¿cierto? Dando énfasis que realmente esta era una característica sumamente importante de esta iglesia. Esta era una iglesia que trabajaba con ardor por su Dios. No era que simplemente trabajaban, sino que eran fervorosos. No que trabajaban mecánicamente, sino que había fervor en sus corazones. Amada iglesia, ¿estás trabajando fervorosamente para tu Dios? Si antes trabajabas al 100, ¿hoy es más o hoy es menos? Si fuéramos por porcentaje, antes trabajabas al 100, hoy día estás trabajando ¿a cuánto? 188, 154, estoy al 20, hermano. Recordemos lo que aprendimos con Nehemías. El primer sermón que yo tuve que realizar hace ya unos meses atrás, no sé si se acordarán, pero se llamaba Trabajando Unánimes. Y aprendimos aspectos del trabajo. Volvamos a repasar algunas cosas, hermanos. Vayan conmigo a Nehemías 3:5. Nehemías 3:5. ¿Se acuerdan de esto? Dice que e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, sus nobles, los ricos, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Se acuerdan de esto? Hay de aquellos que por creerse más sabios, orgullosos, o por ser los socios no trabajan en la obra, como ejemplificaban estos tecoitas. Todos somos responsables. Todos tenemos un don, ¿cierto? Eso lo dice Corintios. Al menos todos ustedes tienen al menos un don. Uno.
por lo menos. Que debemos ejercitar y que debemos cultivar. Todos debemos estar trabajando en el muro, ¿se acuerdan de eso? Todos trabajando en el muro. Todos en el muro. Es nuestro deber amonestar a aquellos que son ociosos o que obstruyen la obra con su inactividad y resulta aún que son débiles en la fe. Como lo dice 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjense en esto. El Señor nos dice, animen a los que no están trabajando, a los que son ociosos, pero también sean pacientes, dándole equilibrio, no persiguiendo un pecado hasta el extremo como aprendimos en la membresía. Cuando vemos a un hermano que es débil, que no trabaja, hay que ser también pacientes, seguir sosteniéndole. Si no trabajas, hermanos, hay un flanco libre para la entrada del enemigo. Y la obra se ve en peligro. Tu comunidad, tu iglesia y tus hermanos están en constante peligro. ¿Se acuerdan de Acán? De Acán, él sacó un lingote y el Señor le había dicho, no toquen de nada del tesoro, de nada. Y ese pecado personal, ese pecado pequeño, está obstruyendo la continuidad del pueblo de Dios. Piensen en eso, hermanos. No hay pecados personales en una congregación. No existe eso, hermanos. Tu pecado, por más pequeño que sea, está obstruyendo la obra de Dios. La obstruye. Nuestro Dios no solo espera que trabajemos, sino que lo hagamos con fervor por Él. ¿Se han dado cuenta que uno llega a un trabajo nuevo? ¡Oh, qué pulento este trabajo, hermano! Está bacán. El jefe un 7. Un 7. Yo tengo buenos jefes, hermanos. La verdad, tengo que decirlo. Mis 2 jefes son súper buenos. Buenos en el sentido de... Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? ¿Ya? Y yo lo paso súper bien. Pero aquí yo tengo un jefe más pulento que ellos. ¿Cierto? Que es nuestro Dios. Que no es pulento. Porque algunos dicen el pulento, el de arriba. No. Es majestuoso. ¿Cierto? Es invencible. Es omnisciente. ¿Cómo no hacerlo con fervor si Él es tan grande y se fijó en nosotros para que trabajemos para Él? Fíjense lo que dice Nehemías 3:20. Quédense en Nehemías un ratito. Dice que después de él, Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Cuando reconstruyeron el muro, algunos terminaron su parte y fueron a otro tramo. ¿Se acuerdan de eso? Iban a otro tramo y seguían trabajando. Otros quizás todavía estaban en su parte, pero habían otros que trabajaron su parte y fueron tras otra parte, tras otro tramo. Cuando sabemos que podemos trabajar más, que tenemos los recursos y las fuerzas, ¿vamos más allá de lo que supuestamente debemos hacer? ¿Vamos más allá de nuestra obligación cristiana supuestamente que tenemos? Más bien podemos afirmar, ya hice mi trabajo, alguien más debe hacer estas labores. Eso no me corresponde. Yo ya hice lo que tengo que hacer. No me reclamen más, hermano. No me exijas más. Yo ya hice lo mío. Ya cumplí con la parte de mi muro. ¿Se imaginan al Señor diciendo eso? No, yo ya llegué con la cruz aquí al Monte Calvario. La voy a dejar aquí. Es suficiente. Me voy. Y se va el Señor. ¿Se imaginan al Señor diciendo eso? ¿Nos parecemos al Señor en esto? Porque Él no hizo eso. ¿Qué dijo Él? Consumado es. Él terminó la obra. Él dice que cuando comienza una obra de salvación, Él la termina. ¿Cierto? Él dijo en la cruz, consumado es. Él terminó la obra de salvación y aún sigue trabajando al igual que su Padre. Él sigue trabajando hoy día y sigue conservando al universo tal cual es. A este mundo, a ti, a mí. ¿Iremos por otro tramo, hermanos? ¿Iremos por otro tramo? Pero hermano, ya estamos en diciembre. No me exijan más, hermano. Estoy cansado.
Yo igual estoy cansado, hermanos. Estoy enfermo. Pero sé que no importa. No importa, el desgaste físico no importa. Lo importante, hermanos, es el eco de lo que el Señor puede hacer a través de mí. Porque eso va a tener realmente una importancia en la eternidad. No importa cuánto estemos sufriendo muchas veces. El Señor está trabajando en esta iglesia. Recordemos que todo el pueblo, hermanos, tuvo ánimo a trabajar. Todo el pueblo. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué nos motiva, hermanos? Estamos trabajando porque hay 4 personas que supuestamente nos están acarreando, o nos estamos motivando porque realmente acá hay alguien mayor al cual seguimos. ¿Cuál es el motor que nos dirige? ¿Se acuerdan que yo les conté esta anécdota? Que un día iba a mi estudio, ¿cierto? E iba corrigiendo unas pruebas y era una máquina para corregir. Estaba corrigiendo muy motivado y de repente me dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene que este alumno marcó la D y no marcó la C? ¿Qué importancia tiene para mí en la eternidad? Pero lo estoy haciendo ¿por quién? Por la gloria del Señor. Por la gloria de Cristo. Sea en tu trabajo secular, sea en tu trabajo en el hogar, sea en tu trabajo en la iglesia, todo lo hacemos por la gloria del Señor. Ese es nuestro motor. A veces perdemos el rumbo, nos engañamos, nos desmotivamos, hermanos. ¿Acaso, hermanos, Cristo no murió por nosotros? ¿Eso no es suficiente? ¿O es suficiente, hermanos? Que Cristo haya muerto por nosotros. ¿No es suficiente? Pero Él más aún nos dice que Él nos dará todas las demás cosas. Debemos trabajar, hermanos, porque es nuestra obligación. Esdras 10:4. Recordemos ahora a Esdras. Levántate porque esa es tu obligación. No es una invitación, hermanos, la que estoy haciendo aquí. No te estoy invitando a que tú trabajes, por favor, en IBGS, porque realmente necesitamos, porque estamos faltos de mano de obra. Es porque si tú eres creyente es tu obligación y punto. Y el pueblo le dice, y nosotros vamos a estar contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. IBGS, ¿estás trabajando arduamente por tu Dios? ¿Por tu iglesia? ¿Por la gloria de Cristo? Observemos que ellos trabajaban, la iglesia de Éfeso, en el versículo 3 dice que trabajaban por amor de su nombre, para que ese nombre no sea manchado en medio de una ciudad impía, en medio de una ciudad sombría. Miren, hermanos, lo que dice Apocalipsis 14:13. Miren lo que dice, hermanos. Ojalá que nosotros, hermanos, Dios quiera que estemos en esta lista de grandes personas bienaventuradas por Dios. Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Amados, en la eternidad descansaremos de nuestros trabajos. Pero hermano, yo quiero descansar ahora, quiero dormir ahora. Yo también. Pero gastémonos en la obra del Señor, hermanos. Gastémonos en la obra del Señor. Segundo aspecto, ya vimos una iglesia trabajadora. Una iglesia paciente y una iglesia sufriente. Y acá va a aparecer una palabra súper importante, que es paciencia, que es la palabra en griega que es upomone. Upomone. Acuérdense esa palabra, upomone. Upomone. Paciencia. Dice el versículo de yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y ¿qué? Y la paciencia.
Y en el versículo 3 dice que has tenido paciencia. Nuevamente lo dice. La paciencia, como ya había dicho, es la palabra upomone, que quiere decir resistencia. O, fíjate, así lo traduce el diccionario griego, aguante alegre. Aguante alegre. Aguanta alegremente. Constancia. Podemos observar dos dimensiones de la paciencia de los efesios: en su trabajo y en su sufrimiento. Porque en el versículo 2 estamos hablando del trabajo y en el versículo 3 estamos hablando del sufrimiento. Es imposible que un creyente sea creyente sin que posea paciencia. Es imposible que una iglesia crezca sin paciencia. Conecta áreas del creyente como la fe, los frutos del Espíritu o el mismo trabajo. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y recuerda que es el fruto del Espíritu. Es uno. ¿Quieres ver frutos en tu vida? Sé paciente. ¿Quieres cambios sustanciales en tu matrimonio? Sé paciente. ¿Deseas que tus hijos crezcan para la gloria de Dios? Sé paciente. ¿Deseas que tus hermanos trabajen al 100? Sé paciente. ¿Deseas que tu iglesia crezca? Sé paciente. Seamos pacientes. Seamos pacientes los unos con los otros. ¿Y por qué debemos ser pacientes? Porque nuestro Dios es el Padre de la paciencia. Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Dios es paciente, hermanos. Y evidencia de eso es que tú estás vivo hoy día. Y estás aquí en la iglesia. Es evidencia de que Dios es paciente contigo y conmigo. Si somos sus hijos, seguiremos cada una de las perfecciones de Dios. ¿Qué dice Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Colosenses 3:12, ¿qué nos dice, hermanos? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Por otro lado, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia, hermano? Porque tú, hermano, me estás hablando de la paciencia, pero tú no vives mi vida. Pregúntale a mi esposa, hermanos. Ella realmente ha tenido mucha paciencia con este ser. Pareciera ser que a veces Dios no observa lo que estamos haciendo. Pero ya vimos, hermanos, ya vimos que Dios mira las obras de la congregación. Parece que Dios no está presente. A veces pensamos que Dios nos desampara. Pero hermanos, Él no es injusto por olvidar nuestro trabajo. Él no es injusto. Fíjese lo que dice, es porque esto es consolador. Hebreos 6 del día del 12. Este pasaje es consolador para una iglesia que se siente frustrada porque ve que pareciera que nada pasa, que no está avanzando la obra del Señor. Pero sí, Dios está con nosotros. Hebreos 6 del día del 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. Para que en plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredarán las promesas. Este pasaje, hermanos, ¿cómo engloba todas estas cosas? El trabajo, la paciencia, la fe, el sufrimiento, las promesas. Todo junto. Es increíble pensar que Dios mismo nos dice que no va a olvidar las obras y nuestro trabajo. Sabemos que somos siervos inútiles, pero es impresionante que nuestro trabajo Dios lo considere y aún nos anima a no estar perezosos.
sino a imitar la fe de aquellos que ya han alcanzado las promesas. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes alcanzaron las promesas? Voy a dar algunos ejemplos. Noé. Noé, ¿cuántos años estuvo predicando? 120 años, ¿cierto? 120 años predicando y no se convirtió en ninguno. Solamente su familia, ¿cierto? Las esposas de sus hijos. Y entraron al arca. Y él estuvo 120 años predicando. Y no se convirtió en nadie. Y tuvo paciencia. Y heredó las promesas de Dios. Y nosotros llevamos un año, ni siquiera un año, y estamos cansados. Ya no queremos más. Vámonos, retirémonos. No, yo sé que ustedes no piensan eso, hermanos. Otro héroe, hermanos. José. Hermanos, hay que decir que él fue paciente, ¿no? Fue vendido por sus hermanos. ¿A dónde va? Se va a Egipto. Lo acusan injustamente. Llega a la cárcel. Y está ahí en la cárcel. Y conoce al copero y al panadero, ¿cierto? Se hace amigo de ellos y ellos hablan bien de él. Y después llega, ¿cierto?, prácticamente al trono de Egipto, donde es el segundo al mando. Tuvo paciencia ese hombre, ¿no? Y solo ante una frustración, hermanos, ya, no quiero más. Job, quien con paciencia fue puesto a prueba por Dios mismo y salió vencedor. Pablo mismo, hermanos, Pablo mismo fue paciente con ¿cuántas iglesias, hermanos? Con Corintios, con los laodicenses, con los mismos efesios que por 3 años pastoreó. William Carey sufrió por muchos años en la India y con mucha paciencia trabajó para su Dios y cosechó. Dietrich Bonhoeffer por muchos años anheló una Alemania libre y trabajó por este sueño, pero no pudo ver ese sueño porque él fue ejecutado antes, ¿cierto?, de la caída del imperio nazi, pero él fue recibido en gloria por los ángeles, porque fue paciente y esperó aquellas promesas. ¿Cuántas cosas has hecho por Dios esperando en Él con toda paciencia? Porque en eso consiste la paciencia, lo que dice ahí. Dios está a cargo. Dios está a cargo de esta obra. De esperar en Él. Esperar que Dios mismo responda ante nuestras tribulaciones, ante nuestras frustraciones, ante nuestros pecados mismos, hermanos. Dios mismo es quien despierta nuestros corazones. Ahora, la otra connotación que tienen los efesios en relación a la paciencia, en relación al sufrimiento. El versículo 3 dice, has sufrido y has tenido paciencia. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados, hermanos. Una iglesia verdaderamente bíblica va a sufrir y deberá tener paciencia en ese sufrimiento. Recordemos que Dios es fiel aún en el sufrimiento. Dios permitirá nuestra aflicción por medio de diferentes situaciones: la persecución, la tribulación, las disputas internas, los pecados no confesados, las influencias de doctrinas heréticas, entre otras, pero debemos tener en consideración que esto es para nuestra edificación. Una iglesia que sufre es una iglesia bienaventurada. Una iglesia que sufre por la causa correcta es una iglesia que va en pos del ejemplo de su Salvador. Romanos 5, de 3 al 4, ¿qué nos dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Delante estábamos cantando, ¿cierto? Oh Señor, procuro en vano. Y el himno termina que la bienaventuranza, ¿cierto?, en el cielo he de tener. Nosotros esperamos en el Señor. Segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Las iglesias descritas en Apocalipsis, hermanos, sufrieron persecución que nosotros no vivimos actualmente, pero sí vivimos algo parecido en relación a lo que nosotros pensamos, nuestra ideología, nuestra cosmovisión del mundo. Tal persecución que muchos de ellos fueron muertos.
por causa del Evangelio. Pero recordemos que esto también fue decretado por Dios, que estos hermanos murieran. Pero estos serán también recompensados por su fe y por su paciencia. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? ¿Cómo definir la paciencia de los santos? Apocalipsis 14:12 dice, esta es la paciencia de los santos. Fíjense lo que dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la paciencia de los santos, los que perseveran, los que insisten, los que aguantan alegremente los mandamientos de su Señor. Y fíjense, aguantan alegremente, es un sufrimiento alegre. Persistamos en la doctrina de Dios, persistamos en sus mandamientos, seamos pacientes, porque una corona nos espera, una corona incorruptible. Y esa corona no es algo de metal, esa corona es Jesús. Es Jesús, es nuestro Dios. Finalmente, último punto, la iglesia de Éfeso es una iglesia defensora. Versículo 3 dice, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sufrir. Ellos sufrieron. ¿Sufrieron por quiénes? Por los hombres malos. Los hombres malos eran una carga en la iglesia de Éfeso. Juzgada en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque ellos con intolerancia no lo soportaban. Ellos eran intolerantes, sufrían por los malos, pero no los toleraban. Tenían paciencia ¿con quiénes? Con los débiles, con los que no trabajaban, con los de doble ánimo, pero no con los impíos. No los aguantaban. Actuaban, defendían con fe. Nosotros, hermanos, hemos de llevar las cargas mutuas, ¿ya? Y quiero hacer esta diferencia. Cuando hablamos quizás de estos pasajes, quizás nos ponemos con la espada en la mano, ¿cierto? Y queremos cortarle la cabeza a todos. Todos los que están en la iglesia, ¿cierto? Dijo una herejía, cortemos la cabeza. ¿Cierto? Dijo que la salvación es por obra, cortemos la cabeza. ¿Cierto? Dijo que el Espíritu Santo no es Dios, muere. Pero es probable, como dijo Alex, ¿cierto? En el estudio, que hay personas que no saben, que son débiles en la fe aún, que están introduciéndose a la doctrina bíblica. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que nivelar esto? ¿Cómo debemos tener esta tensión entre los débiles y los malos? ¿Cómo diferenciarlos? Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo como yo los he amado. ¿Cómo, hermanos, poder nivelar esta balanza? ¿Cómo soportar a los malos, pero diferenciarlos de aquellos que son débiles? Romanos 15, del 1 al 3. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amados, debemos soportar a los débiles, como Cristo lo hizo. Es parte de la dimensión de la paciencia. Él soportó a 12 hombres, de los cuales 11 trastornaron al mundo. Sin embargo, no debemos soportar a los malos. Los creyentes de Efesios actuaban contrariamente a los devotos de Diana. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el templo de Diana? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado la semana anterior? Que ellos les daban asilo, ¿cierto?, a los criminales. Pero ellos hacían lo contrario. Ellos no soportaban a los malos, los denunciaban. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todos los creyentes deben hacer esta tarea. Todos. Porque fíjense que 1 Juan habla de los amados, de los santos. Cada uno de nosotros cumple esta función. Cuando Pablo reprende a los Gálatas, le dice a todos los Gálatas, ¿qué nos ha fascinado? No a los eclesiásticos, no a los pastores simplemente, a toda la congregación. Aún el mensaje de un ángel debe ser puesto a prueba, ¿cierto? A través de la palabra del Señor. Las iglesias apostólicas tenían el don milagroso de discernir los espíritus. Pablo con presciencia advierte a los ancianos efesios la venida de falsos doctores, como también cuando escribió a Timoteo, cuando éste estaba en Éfeso. Esto lo habló Alex en la mañana. Vamos a eso. Hechos 20, del 28 al 30. Por eso la necesidad de confesiones. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cierto? Lobos, ¿cierto? Vestidos de ovejas, así como la imagen que está ahí adelante. Lobos vestidos de oveja en medio de la congregación. Tertuliano, esto es interesante, hablando del apóstol Juan, describe que cuando un escrito pretendía ser la historia canónica de los hechos de Pablo, recordemos que los hechos fueron escritos, como dijo Esteban delante, por Lucas. Juan censuró al autor y condenó la obra, ya que había sido compuesta por un presbítero de Éfeso. Del mismo Éfeso se levantó un presbítero que dijo, esta obra son los hechos de Pablo. Y lo censura Tertuliano. En una ocasión el mismo apóstol, Juan, autor del Apocalipsis, se negó a posar bajo el mismo techo con Cerinto el hereje. El texto nos habla de hombres que dicen ser apóstoles. Probablemente eran judaizantes. ¿Ya? Y acá tenemos... Perdón, hermanos. Y acá tenemos una imagen de nuestros apóstoles, ¿cierto? De los que dicen ser apóstoles hoy día, ¿cierto? Ahí tenemos por ahí está Cach Luna, Joel Austin, Benny Hinn, ¿cierto? Tenemos nuestros apóstoles hoy en día. Pero habían apóstoles, habían judaizantes que se decían ser apóstoles. Ignacio de Antioquía enuncia lo siguiente en relación a esta iglesia, en relación a la iglesia de Éfeso. Onésimo alaba mucho, fíjense lo que dice, alaba mucho vuestra disciplina, que no queda herejía entre vosotros y no permitisteis a los que tienen malas doctrinas sembrar su semilla entre vosotros, sino que os tapasteis los oídos. Los efesios vivían en un tiempo en donde los judaizantes penetraban en las congregaciones. El gnosticismo era una influencia fuerte. Habían quienes pensaban en la salvación por obras, como los mismos judaizantes que fueron reprendidos en el concilio de Jerusalén, que nombramos en la mañana, que decían que la salvación era por obras. La deidad de Jesucristo fue atacada. Había legalismo en las congregaciones, confusión en cuanto a la resurrección y muchas otras influencias. Más resistieron. Como los de Berea, ellos verificaron si las enseñanzas eran correctas. No se dejaron seducir. Esta iglesia fue fiel. Fueron pacientes, fueron defensores de la fe. Nuevamente recordemos el pasaje de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para terminar, hermanos, con esto ya termino. Dietrich Bonhoeffer, en su libro En Vida en Comunidad, dice lo siguiente: has sido llamado, tú, querido hermano, en el seno de la iglesia, y esta llamada no se te ha hecho solamente a ti. Llevas tu cruz,
luchas y horas dentro de la comunidad de los llamados. No estás solo. Incluso en la muerte y en el día del juicio no serás sino un miembro de la gran comunidad de Jesucristo. Si desprecias la comunión fraterna, rechazas la llamada de Jesucristo y tu aislamiento no te acarreará más que desgracia. Fíjense lo que dice Lutero. Si muero, no estoy solo en la muerte. Si sufro, ella, la iglesia, sufre conmigo. Lo último que se enuncia acerca de los efesios, en el versículo 3, ¿qué dice? Que no han desmayado. No han desmayado. No se habían cansado de su ardua labor. Nuevamente el Señor destaca su paciencia de múltiples formas. ¿De dónde, hermanos, venía la motivación de los efesios? De las mismas promesas de Dios. Con este texto terminamos. Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado, yo me hubiese cansado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La motivación, hermanos, de los efesios no estaba en su trabajo, sino en la fe puesta en Jesucristo, que Él iba a cumplir lo que Él prometió. Tenemos promesas, hermanos. Tenemos promesas. Fieles promesas que el Señor cumple. Hemos de esperar con paciencia, hemos de sufrir, pero también hemos de trabajar. Esta nuevamente es una llamada a retomar tu labor, hermano. Esta es nuevamente una llamada a tener paciencia. Cuando parece que no estamos haciendo nada, cuando pareciera que la iglesia no avanza, Dios está trabajando en medio nuestro. ¿Vamos a sufrir? Vamos a sufrir. Quizás alguno de nosotros no va a morir por causa del Evangelio como ellos murieron. Pero vamos a sufrir de múltiples formas. Debemos ser pacientes. ¿Cuál es nuestra paciencia, hermanos? ¿Cuál es la paciencia de los creyentes? Guardar sus mandamientos y seguir la fe de Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos motiva, Señor. Señor, porque ella modifica nuestra forma de pensar. Porque ella, Señor, nos muestra, Señor, cómo debemos pensar, actuar, decidir, ver la vida. Padre, ayúdanos como iglesia. Señor, a decir como Lutero, si sufrimos, sufro junto con ella, sufro junto con mis hermanos. Señor, ayúdanos, Señor, hasta llegar hasta el fin, como decía Hebreos, Padre, capítulo 6. Seguir perseverando en el trabajo hasta el fin. No hasta una fecha impuesta por nosotros mismos, sino hasta que tú vengas por tu pueblo o hasta que muramos, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a tener paciencia, fe. Ayúdanos a tener los frutos del Espíritu, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser renovados en nuestra mente. Señor, fortalece esta congregación, que a veces, Señor, flaquea, que, Señor, es débil, que está en crecimiento, Padre, que tiene muchas dificultades, Padre, que tiene muchos defectos, pero es tu iglesia, al igual que estas iglesias del Apocalipsis. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén.